Alituta, Ñuca Chutimi, Jessica Caterina Larrota Maldonado. Soy integrante del colectivo juvenil Quichua Causay. Participo en los procesos de fortalecimiento cultural, apoyo comunitario y organización de actividades para promover nuestra identidad indígena. Mi nombre es Roger Terán y soy integrante juvenil del colectivo Quichua Causay. Mi rol está relacionado con el acompañamiento a las actividades culturales, proceso formativo y promoción de las tradiciones de nuestro pueblo. Actualmente doy vida al traje de capibara que acompaña en los eventos culturales. Cuando quiera. Mi nombre es Franco David Hipoquito y soy miembro del colectivo juvenil Quichua Causay. Apoyo los procesos de documentación, difusión y cultura de fortalecimiento de los saberes ancestrales de nuestra comunidad. Cuando quiera. Desde el año 2022 participo activamente en los procesos culturales impulsados por el Cabildo Indígena Quichua de Cúcuta. Hemos acompañado escuelas de formación cultural orientadas a la transmisión de saberes ancestrales y el fortalecimiento a la lengua propia, más la danza tradicional quichua. El colectivo juvenil Quichua Causay trabaja por la preservación y fortalecimiento de la identidad cultural indígena quichua en contexto urbano. Nuestro trabajo nace de la necesidad de que los niños, niñas y jóvenes mantengan vivas sus raíces, conozcan su historia, valoren su cultura y fortalezcan su sentido de pertenencia hacia el pueblo indígena quichua. También hemos participado en el grupo de danzas Calpay, realizando ensayos, presentaciones y actividades culturales en diferentes espacios comunitarios e institucionales de la ciudad. Hemos apoyado procesos de documentación de historias, encuentros comunitarios, actividades y formación y eventos tradicionales que fortalecen la identidad cultural de nuestro pueblo. Participamos en escuelas de formación cultural donde apoyamos procesos de enseñanza de la lengua propia, transmisión de saberes ancestrales y fortalecimiento de la identidad cultural. Nuestro trabajo nace de la necesidad de que los niños, niñas y jóvenes mantengan vivas sus raíces, conozcan su historia, valoren su cultura y fortalezcan su sentido de pertenencia hacia el pueblo indígena quichua. Promovemos la participación juvenil mediante la danza tradicional como una herramienta para la conservación de nuestras expresiones culturales. Apoyamos actividades de documentación de relatos, historias y conocimientos compartidos por las taitas y mamas de nuestra comunidad para contribuir a la conservación de memoria colectiva. Hemos participado en capacitaciones, encuentros comunitarios, espacios de diálogo intercultural y actividades relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas. También hacemos parte de celebraciones y festividades tradicionales como el Inti Raymi y otras actividades culturales que permiten mantener vivas nuestras costumbres y tradiciones. Gracias a estos procesos hemos fortalecido nuestras capacidades de liderazgo, trabajo comunitario y gestión cultural. Hemos contribuido a la participación de niños, jóvenes y familias en actividades culturales que fortalecen la identidad indígena y promueven la transmisión de saberes entre generaciones. Nuestro trabajo se desarrolla principalmente en la ciudad de Cúcuta, especialmente en sectores donde habitan familias indígenas quichua del barrio El Páramo. Trabajamos articuladamente con el Cabildo Indígena Quichua de Cúcuta, autoridades tradicionales, sabedores ancestrales, familias indígenas, jóvenes, niños y entidades que apoyan los procesos culturales de nuestra comunidad. Mi nombre es Ronald Alexis Hipo, pertenezco al Cabildo Indígena Quichua de Cúcuta en la Junta Directiva. También soy parte del Consejo Municipal de Cultura de Cúcuta y hoy vengo a hablar un poco del colectivo Quichua Causay. Ellos son jóvenes que nos han venido acompañando en la ejecución de diferentes proyectos con diferentes apoyos que hemos recibido de parte del Ministerio de Cultura, de la Gobernación de Norte de Santander, a través de las escuelas de formación, a través de la Secretaría de Cultura Municipal de Cúcuta, también en el programa de estímulos, en el programa de proyectos independientes. En diferentes proyectos que hemos realizado hemos contado con el apoyo y el talento de estos tres muchachos. Entonces agradecemos a cada uno de ellos por su participación y su entrega en cada uno de estos años en los cuales nos han permitido contar con su respaldo, su apoyo
en diferentes actividades culturales que hemos realizado año tras año, como la festividad Inti Raymi, la Feria de Cúcuta y festividades propias de nosotros, movilizaciones propias en las cuales también nos han ayudado en la grabación, en las ediciones de videos, en la documentación de historias de los taitas y mamas de nuestra comunidad. Entonces, diferentes proyectos nos han venido brindando su apoyo. Muchísimas gracias. Mi nombre es David Terán, el gobernador del pueblo quichua en la ciudad de Cúcuta, y en esta oportunidad quiero resaltar la labor del colectivo Quichua Causay, exaltar la labor de nuestros jóvenes de nuestra comunidad que nos han venido realizando apoyos muy importantes logísticos en las festividades que nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad, y también en la parte logística los jóvenes han venido realizando un aporte muy importante, y esto con el fin de salvaguardar nuestra identidad, nuestros valores culturales, y de esta manera esta enseñanza trascienda sobre los jóvenes, y nuestros jóvenes que ahorita están trabajando en el marco colectivo, esa colectividad pueda ser transmitido a la siguiente generación. Queremos agradecerle de esta manera y hacer que cada uno de estos procesos ayudan a fortalecer a la comunidad, la existencia, la pervivencia de nuestra comunidad. Yupaychani, Kayakamo. Cuando quieran. Mi nombre es César Anrango, soy enlace del Departamento del Norte de Santander. Hago parte de la Junta Directiva. Quiero darles a conocer la participación del colectivo Quichua Causay. Los jóvenes han participado en diferentes temas de proyectos, temas culturales, temas de gobierno propio, como la compañera Jessica, que hace parte de la Junta Directiva, ha sido formadora del grupo proyectos de danzas, nos colabora con el tema de la Junta Directiva, también desarrolla papeles muy importantes enfocando al resto de jóvenes. Lo mismo con el compañero Lucas Terán, joven que también en la Feria de Cúcuta, a través del traje Cuy Quichua, el joven ha resaltado, ha participado y refleja nuestras culturas, refleja nuestra riqueza cultural a nivel de la ciudad. Lo mismo el compañero Franco Hipo, también es participativo en las diferentes formas de gobierno, asistencia en asambleas, colaboración también en proyectos. ¿Qué es lo importante de esto? La transmisión de saberes a nuestras nuevas generaciones. Este reconocimiento nos permitirá fortalecer las actividades culturales que venimos desarrollando y ampliar nuestra capacidad de trabajo con niños, jóvenes y familias de la comunidad. Podremos mejorar los procesos de formación cultural, fortalecer los espacios de transmisión de saberes y contar con mejores herramientas para desarrollar nuestras actividades. También fortalecemos la producción de materias audiovisuales y pedagógicas que permitan conservar y difundir la memoria, la lengua y los saberes ancestrales de nuestro pueblo. Nuestro propósito es seguir construyendo espacios donde las nuevas generaciones quieren aprender, valorar y mantener viva la cultura quichua. Queremos continuar fortaleciendo la identidad cultural, la memoria colectiva y la participación juvenil en nuestra comunidad. Queremos continuar fortaleciendo la identidad cultural, la memoria colectiva y la participación juvenil en nuestra comunidad. Somos el colectivo juvenil Quichua Causay. Cultura viva, memoria ancestral y juventud para la transformación de nuestro territorio. Jóvenes por el Cambio 2026.